Buenas noches, soy Pablo de la Vega, coordinador de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad de Tifariti, coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Este es el primer seminario web en el marco del segundo diplomado en estudios sobre África, Medio Oriente y Asia. Antes de iniciar esta actividad académica, quiero reiterar a ustedes algunas recomendaciones puntuales más de carácter procedimental. Les pedimos, por favor, apagar sus micrófonos, usar la cámara exclusivamente al inicio de este módulo, luego al inicio del segundo segmento y finalmente a la finalización de esta actividad. Las personas responsables del control de asistencia efectuarán las capturas de pantalla pertinentes para fines de registro. Este mensaje para los estudiantes que están tomando el diplomado. Hacia las 7:30 de la tarde, horario de Ecuador, se incluirá en el chat de este Zoom el enlace para el registro de su asistencia. Esta solicitud, como lo he mencionado, dirigida especialmente para los estudiantes del diplomado. También les pedimos que escriban sus preguntas en el chat del Zoom. Las personas responsables sistematizarán y trasladarán las preguntas a nuestros invitados especiales. Bien, entonces luego de renovar mis saludos, paso a iniciar formalmente el seminario web programado. En nombre de la Universidad de Tifariti, el Ministerio de Educación, Enseñanza y Formación Profesional de la República Saharaui, la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, el Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo y la organización social Unitierra, les doy la bienvenida a todas las personas asistentes, en especial a las y los estudiantes que nos acompañan en el desarrollo de este seminario web, una actividad académica complementaria del segundo diplomado virtual internacional en estudios sobre África, Medio Oriente y Asia, uno de los ámbitos de trabajo de la denominada Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad de Tifariti. El tema de este seminario web es Siria, ayer y hoy. Hace unas horas, el Servicio de Noticias de Naciones Unidas publicó una nota cuyo contenido más relevante decía lo siguiente: la violenta embestida liderada por Hayat Tahrir al-Sham obliga a huir a la población en el noroeste sirio. La ONU define en el país en guerra desde el 2011 como una crisis sobre otra y estima que esta escalada podría alcanzar hasta 1,5 millones de personas. Pese a las crecientes necesidades, la resistencia se encuentra casi paralizada. La asistencia se encuentra casi paralizada. El plan de respuesta humanitaria ha recibido apenas un 28% de los fondos solicitados. La situación humanitaria en Siria es, en una palabra, catastrófica, afirmó este viernes el coordinador humanitario de Naciones Unidas en ese país, Adam Abdelmoula, resaltando una falta de recursos que paraliza la respuesta humanitaria. Abdelmoula explicó que lo que está ocurriendo en Siria es la tercera capa de una crisis. Él dice, empezamos el año con 16,7 millones de sirios necesitados de ayuda, más de un tercio de la población del país. Luego, a partir de septiembre, empezamos a ver entrando al país a un flujo de sirios y libaneses huyendo de la guerra en el Líbano, y el número ha llegado a las 600,000 personas. Y encima de eso, antes de poder atender las necesidades de estas nuevas personas, comenzaron las hostilidades en Alepo hace una semana. Esa violencia, dice Naciones Unidas, ha dado lugar a un desplazamiento masivo y ha causado cientos de muertes de civiles, aunque todavía desconocemos la cifra exacta.
Por otra parte, el Programa Mundial de Alimentos ha señalado que la repentina ofensiva masiva en Siria, liderada por el grupo, conocido por sus siglas ahora como HTS, en zonas controladas por el gobierno, ha provocado ya el desplazamiento de más de 280.000 personas en el noroeste del país, según cálculos de las agencias de Naciones Unidas. El grupo HTS, catalogado como terrorista por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha desatado una crisis sobre otra, declaró el director de emergencias del Programa Mundial de Alimentos, aludiendo a la guerra civil que aqueja a Siria desde el 2011. En conferencia en Ginebra, tras una visita de evaluación al país, Samer Abdel Jaber advirtió que es probable que esta escalada obligue al desplazamiento de 1.5 millones de personas. Hay que cruzar Para todo. entender, para entender esta coyuntura actual a nivel regional y sus implicaciones a nivel global, la Señor, cátedra, la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad Tifariti ha invitado a dos especialistas en Medio Oriente. Primero contamos con Víctor de Currea Lugo, es médico de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca y un doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en Colombia, en Palestina, ha visitado el Sáhara Occidental, estuvo en Darfur, ha colaborado con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con Médicos Sin Fronteras. Ha sido profesor universitario, ha publicado varios textos, una decena de libros, es periodista independiente y tanto por su actividad como trabajador humanitario, como académico, escritor, ha visitado Egipto, Líbano, Túnez, Siria, Irak, Irán, Afganistán, Tailandia y Sri Lanka. Y contamos también con Néstor Suleimán, profesor en Ciencias Sagradas y Filosofía, un estudioso e investigador del mundo árabe. Ha recorrido Siria, Irak, Líbano, Argelia, Jordania, Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania y Libia. Ha publicado La cuestión eritrea, La educación en Irak, Cánticos y relatos mesopotámicos, y es compilador de un texto titulado Saddam Hussein, Revolución y Resistencia en Irak. Tiene dos documentales a su haber, Diáspora en el Sáhara y Muñiz, el argentino en la Revolución Argelina. Néstor es coordinador del Comité de Cooperación Latinoamericano-Saharaui y es miembro de la Federación de Entidades Argentino-Árabes. Bienvenidos, Víctor y Néstor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Sin duda, necesitaríamos un ciclo académico completo para intentar descifrar la actual situación en Siria. ¿Qué está pasando en realidad? ¿Quiénes son los actores? ¿Siria es un nuevo escenario de disputa geopolítica a nivel global? Nos debería interesar solamente la perspectiva humanitaria para entender la dramática realidad actual, la que he descrito, que proviene de páginas oficiales de Naciones Unidas, o incluso la perspectiva humanitaria nos distrae de las causas reales de este conflicto. ¿Cuál es el papel del Estado sionista infanticida de Israel, como lo califica un mutuo amigo aquí de esta sala, Nicola Hadwa, en este conflicto? ¿O qué intereses tiene Irán en esta región? Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar con Víctor con una primera intervención de 15 minutos. Luego le daremos la palabra a Néstor y advierto, no necesariamente las posturas de nuestros invitados y de nuestros estudiantes deberán converger. Les vamos a poner en la mesa de debate académico para que las y los estudiantes las valoren y si es pertinente tomen postura. Por favor, recuerden que pueden anotar, escribir sus preguntas en el chat de este Zoom. Víctor, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Tienes la palabra. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, es un tema profundamente difícil. Primero, saludo a mi amigo Pablo. Muchas gracias por tener en cuenta lo que alguna vez hablamos en Irak, de que me gustaría, la verdad yo me hice invitar a este diplomado para ser honesto. Y saludo a Néstor, a quien solo le conozco a través de su trabajo en redes, pero no le conozco personalmente, así que para mí es un honor por lo que le he escuchado. A ver, varias cosas. Tres consideraciones iniciales para hablar de Siria, teniendo en cuenta que tengo 15 minutos. La primera, que la agenda siria no es la agenda palestina. Eso puede sonarnos a una obviedad, pero hay que decirlo. Es decir, no necesariamente las personas que apoyamos la causa palestina, que estamos en contra del genocidio, confluimos en una misma agenda o una misma lectura sobre lo que está pasando en Siria. Y eso no hace a alguien más pro-palestino o menos pro-palestino. Entonces les pido, tratemos de separar las agendas y parafraseando la famosa cosa que se dice en las bodas, pues que Siria no separe lo que ha unido Palestina. Entonces yo creo que en eso hay que tener cuidado en el debate porque esa homogenización de compramos todo el paquete y todos son buenos, buenísimos y los otros todos son malos, malísimos, me parece que no ayuda a entender la complejidad de lo que está pasando. Esa es la primera consideración. La segunda es que hay una agenda local. Esto también es una obviedad, pero a veces caemos en la discusión únicamente del peso internacional de un actor o de una situación. Entonces, a veces el grave problema es hasta qué punto podemos negar que hay la existencia de una agenda local. Incluso me parece profundamente despectivo decir, no, 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 los árabes no piensan por ellos mismos, todo depende o de lo que diga Rusia, o de lo que diga China, o de lo que mueva Turquía, o de lo que diga Irán, o de lo que plantee Estados Unidos o las potencias europeas. Entonces, es muy importante reconocer que los árabes tienen capacidad de agencia. Puede ser que lo que digan no nos gusta, pero ellos tienen también unas agendas que no podemos botar a la basura. La tercera cosa, y en eso sin duda Néstor se va a referir, es el problema de la complejidad de actores que tenemos. Entonces, por ejemplo, uno dice los kurdos. Pues resulta que hay kurdos iraníes, sirios, turcos e iraquíes. Pero resulta que hay, dentro de esos kurdos, hay unos que son musulmanes, sunís, uno encuentra gente que es cristiana ortodoxa, encuentra un ateo, se encuentra uno gente cristiana, encuentra uno muchas posturas religiosas. Pero además encuentra uno kurdos que son absolutamente nacionalistas, que reivindican la existencia de un Estado kurdo solo para los kurdos. Hay una inmensa mayoría, yo diría, entre los políticamente activos que están planteando la integración a sus países, otros plantean modelos federales. Incluso conocí alguna vez unos kurdos pro Estado Islámico. Y además hablan cuatro lenguas que no son precisamente entendibles entre ellos. Con lo cual, decir los kurdos a veces es decir nada. Y tenemos la tendencia a decir todos los kurdos tal cosa y metemos en la misma talega los kurdos de Siria que pelearon contra el Estado Islámico a los kurdos de Talabán y de Irak que son simpatizantes abiertos de Israel. Entonces, ahí hay un problema porque nos vemos enfrentados a eso. Bueno, ¿qué es lo que está determinando la agenda? Y un tercer elemento, cuarto elemento a tener en cuenta, es lo que tiene que ver a Siria como parte de lo que se llama el eje de la resistencia. Entonces, es todo lo que tiene que ver con ese eje de Irán, milicias chiíes de Irak, de Siria, Hezbollah y Hamas que luchan contra el sionismo. Entonces, ese revuelto es un poquito complejo. Empecemos por decirlo primero. El gobierno de Bashar al-Assad, y esto me obliga a ser muy ágil y por tanto voy a decir, ¿cómo se dice? Cosas que son discutibles, todo es discutible, académicamente es un espacio académico donde todo es discutible, y me toca dar saltos en el tiempo, con lo cual mi colega tiene la oportunidad de ampliar o de matizar, y no tenemos por qué estar de acuerdo. En el del año 70 al año 2000 hay un gobierno que es el gobierno de Hafez al-Assad. Hafez al-Assad hace un proyecto político que unifica, que le da cierta estabilidad a lo que conocemos como Siria, que participa en la guerra del 73 contra Israel, eso es cierto, que participa en la guerra civil del Líbano
donde varias tropas sirias llegaron al Líbano. Incluso hay una masacre famosa de palestinos que fue cometida por Hafez al-Assad y que recibió la crítica de la comunidad internacional. Estos son factos, son hechos reales que hay que tener en cuenta. Recordemos que en Siria se da ese gobierno de 1970 al año 2000, 30 años, donde prima una política, digamos, de subsidios, donde hay lo que en Europa llamarían el estado de bienestar o en América Latina el estado social, donde hubo algún cierto tipo de inclusión, pero que habían algunas agendas pendientes. La primera agenda compleja es que el 13% de la población es alawí, permítanme decirlo de manera alguien experto en el Islam me va a regañar, una rama del chiismo, y digo es una rama del chiismo porque aceptan a Ali como el verdadero heredero. El alauismo es una rama del chiismo y los alauíes tienen entre el 13 y 15% según la fuente, porque esa es la otra, hay diferentes fuentes, de personas que están en Siria. La inmensa mayoría de la población de Siria es una población suní. Entonces, cuando uno mete el elemento religioso, resulta que entonces diría uno, Siria está gobernada por una minoría, pero es que no toda la agenda es religiosa y en eso debemos tener en cuenta para no cargar, o no hacer una lectura unidimensional. Ese gobierno tuvo enfrentamientos con grupos suníes, entre ellos los hermanos musulmanes, se habla de algunas masacres. Robert Fisk documentó algunas cosas, protestas que hubo en Homs y en Hama en esa época, en los años 80, y luego de eso muere Hafez al-Assad y es traído su hijo, que estaba en Inglaterra, y es traído y puesto al frente del gobierno. Ahí podríamos discutir sobre qué tan democrático fue esta elección, especialmente porque cambiaron hasta la constitución. Él no tenía 40 años, pero cambiaron la constitución y lo pusieron allí de presidente. Ahí podemos discutir sobre qué tan bueno o malo era Hafez al-Assad. Hafez al-Assad no solamente tuvo problemas con los suníes, sino que también tuvo encontronazos muy fuertes con la comunidad kurda. La comunidad kurda está ubicada principalmente en la parte nororiental de Siria, en la zona que va, lo que llaman Rojava hoy en día, que tiene que ver más o menos como desde Afrin hacia el oriente, hasta Kamislo y Kobani. Bueno, esa comunidad turca kurda, perdón, kurda, se quejó de haber sido discriminada y bueno, eso es parte de otro debate. Lo cierto es que de 2000 al 2010, al 2011, está en el poder el hijo de Hafez, que es Bashar al-Assad, actual presidente, y se desarrollan dos cosas. Lo primero es un gran ingreso de políticas neoliberales. Eso está documentado, lo podríamos discutir, no es una cosa inventada. Por ejemplo, disminución de los subsidios, por ejemplo, disminución de la inversión en el campo, por ejemplo, aumento de la brecha. Es cierto también que Estados Unidos había decretado unas medidas de embargo y de control económico y de castigo económico a Siria, quien lo quería vincular con el 11 de septiembre del 2001. Pero a partir de allí se dan unas presiones internas. De hecho, Bashar al-Assad llama en el 2005 a hablar a algunas personas de la oposición. En el 2000 hay una declaración de muchas personalidades diciéndole, por favor, presidente nuevo, tenga en cuenta la democracia. 2005 hay encuentros, 2009 hay ciertos encuentros y nos encontramos luego con las revueltas árabes. Yo les llamo revueltas y no primavera porque el nombre primavera lo dejo para las revueltas del siglo XIX. Pero bueno, en ese marco se da una serie de protestas. Yo llego a Damasco a algunas de las marchas, luego entrevisto a varias gente, he entrado 4 veces a Siria durante la guerra, estuve con los kurdos, estuve con otros grupos de oposición armada de ese momento, que era el Ejército Libre Sirio, que ya no existe, y estuve con algunos muchachos de las revueltas, y lo que me decían ellos era, la revuelta fue legítima, es decir, el escenario del 2011 era de una revuelta legítima, que incluso Bashar al-Assad les dio audiencias, que se liberaron presos y que hubo algunos encuentros. Hasta ahí digamos que eran protestas que planteaban el aumento de la democracia, el aumento del Estado social y esas cosas. Pero hay un fenómeno interesante que me lo manifiestan y es la rápida militarización de la protesta. Me dice uno de los muchachos que entrevisto y me dice, mira, aquí de pronto empezaron a aparecer camiones de fusiles, camiones de armas, y aquí no había una tradición militar ni un mercado interno de armas, y se militariza la protesta. Él inmediatamente se va del país. Hay una legitimidad innegable de las protestas contra Bashar al-Assad, cientos de miles de personas marchando en Homs, en Hama, en Alepo, en Damasco, eso es real.
Ahora, ahí se viene, aquí me toca saltar de una manera brutal, se consolida un proyecto que se llama el Ejército Libre Sirio, yo logro entrevistar a algunos de ellos, tienen un discurso más o menos democrático, pero esa guerra que se da inicialmente entre el Ejército Libre Sirio y el gobierno de Bashar al-Assad deja unos vacíos de poder, y esos vacíos de poder son llenados por un grupo que recién nace en diciembre del 2013 en la zona de Ámbar, en el sur de Irak, que se llama Daesh o el Estado Islámico. Yo me rehúso a decirle ISIS, que me parece que es una gringada, porque además de sus siglas en árabe sería Daesh o llamémoslo Estado Islámico. Desembarca en Siria y crea un tercer frente, digamos. Y ese tercer frente de Daesh se alimenta además de un frente que se llama Al-Nusra, que es la versión de Al-Qaeda en territorio sirio, y empiezan a devorar la situación. Ustedes saben que el conflicto se degrada, la situación de derechos humanos es brutal, la situación humanitaria es absolutamente terrorífica y al final los grupos que tienen algún tipo de propuestas o bien decaen en su lucha o bien son diezmados por el ejército sirio o bien, y aquí viene lo interesante, son engullidos por Daesh y los demás grupos, el Frente al-Nusra y algunas otras organizaciones. Aparecen muchísimos grupos que más van migrando. De hecho, al-Nusra es el actual grupo Hayat Tahrir al-Sham, pero con otro nombre. Entonces, migra y cambian de una u otra teoría sobre el califato o sobre quién es el líder o cuáles son los amigos o qué pensar de los suníes o de los chiíes o de los kurdos, pero en general lo que hace es engullir muchos de los grupos. Este ejército libre sirio desaparece, ahora se llama Ejército Nacional Sirio, no confundir con el ejército oficial de Siria, pero este grupo es un grupo apoyado por Turquía y hace parte de la ofensiva estos días. El otro grupo grande, son 10, pero el otro grande es el grupo Hayat Tahrir al-Islam, que sería algo así como la Organización para la Liberación de la Gran Siria, y es un grupo de corte, diríamos, salafista. Claro, aquí entramos en la discusión de cómo lo calificamos, y hay un problema porque decimos yihadista, salafista, mujahidín, y cada una de esas palabras tiene también una connotación positiva o negativa según donde nos paremos. Entonces, dejémoslo en radicales islamistas, pro Al Qaeda, que son los que vienen avanzando de una manera adecuada. Y ellos recogen la herencia de lo que fue Al-Nusra, de lo que fue Daesh durante los años anteriores y el apoyo, por supuesto, de países. Ahí hay señalamientos claros de países como Qatar de haber estado apoyando esto. Ahora, llegamos al año 2015, entra de lleno Siria a apoyar al gobierno. Hezbollah entra, de hecho yo entré alguna vez con Hezbollah en la lucha contra los radicales islamistas sobre todo. Y finalmente en el año 2020, digamos que se da una tregua. Esa tregua, una tregua. Ahora, en el frente nororiental, donde estaban los kurdos, el Estado Islámico es absolutamente brutal. O sea, entra a hacer unas masacres en la zona de los kurdos. O sea, que ese afán de los kurdos y el Estado Islámico son lo mismo, cuidado, porque eso no es cierto y la historia y las tumbas lo demuestran. Uno llega a Kobane y encuentra por lo menos cuando yo estuve, había unas 1.700, 2.000 tumbas a la entrada de Kobane de muchachos muertos peleando contra el Estado Islámico. Ese Kobane y son las de Camislo y las zonas del norte, son liberadas del Estado Islámico con los kurdos, pero queda una agenda pendiente, que es la agenda de la relación entre el pueblo kurdo, esa minoría de ahí, con Damasco. Eso está pendiente y no se ha resuelto. De hecho, han habido acuerdos de no agresión para tener que priorizar la lucha contra ¿cómo se llama? Los yihadistas. Ahora, en esa zona hay alguna presencia de tropas sirias, perdón, de tropas gringas, si uno las ve, y de tropas francesas, se ven las bases militares, y de tropas turcas también. Ahora, interesante es que diferenciemos claramente esa lucha por supervivencia de los sirios, es decir, no era un problema de una opción, sino que entraron a masacrar de una manera brutal y la única manera que tenían de sobrevivir era la lucha armada. Ahora, que Estados Unidos bombardeó al Daesh, sí, eso fue cierto, y entonces se intenta asociar que esa asociación táctica de los kurdos con Estados Unidos significa que los kurdos son agentes del imperialismo yanqui. Yo ahí tengo problemas y es posible que tengamos discusión. Hace poco estaba en Venezuela un evento y yo planteaba, bueno, si todo el que recibe plata de un imperio se vuelve hombre del imperio, entonces Simón Bolívar era agente inglés, ¿no? Porque recibió plata de los ingleses para pelear contra los españoles. Yo creo que tenemos que ser bastante dialécticos. Lo cierto es que creo que no me quedan sino como pocos minutos, así que no quiero ser grosero con el compañero que me acompaña en la mesa. Y claro, ya
me tocó a mí el marrón de tratar de organizar el primer paisaje, y es lo siguiente, esa oposición marginal que critica a Bashar al-Assad existe, pero uno, ya no está integrada en una organización como fue en su momento el Consejo Nacional Sirio, donde participaba la Siria de la diáspora, estoy hablando de 2012, 2013. Dos, esa legitimidad prácticamente desapareció. Es decir, hoy en día la degradación de la guerra y la islamización, si me permiten esa palabra, de los actores armados llevó a una gran degradación del proceso y una pérdida muy grande de legitimidad. Tercero, quienes están atacando desde Alepo hacia abajo, hacia la zona de de Hama, mirando a Damasco, no están luchando allí por la democratización de Siria, sino que están buscando fundamentalmente romper el eje que se constituye o que se fortalece en solidaridad con el pueblo palestino. Cuarta cosa importante, hay los videos que ustedes han visto, muestra la capacidad en términos de drones y de misiles guiados que tienen estos grupos armados. Bueno, los drones no se hacen en el patio de la casa, aunque Financial Times sugiere que sí, pero más allá de eso es quién les está ayudando y quién les está apoyando para desarrollar este tipo de acciones y a quién están obedeciendo. Entonces, es un panorama profundamente complejo. Yo creo que hay dos posturas y con esto termino. Una es la postura de creer que desde que nació la protesta en el año 80 y pico en Hama de los hermanos musulmanes hasta el día de hoy, todos los opositores a Bashar al-Assad son terroristas, o Bashar al-Assad no ha cometido ningún error en la gestión, él es bueno, buenísimo, todo es culpa del imperialismo yanqui y cualquiera que critique, entonces es un sionista, que es una postura muy dada en algunos grupos de América Latina y que me parece una vergüenza de cara incluso a la dialéctica, incluso a la historia de lo que se ha observado y lo que se ha documentado. Y la segunda postura, que yo creo que también está equivocada, pues que no la comparto, no, es creer que el modelo del 2011, el panorama de 2011, es exactamente el modelo de ahora, sin reconocer que los conflictos mutan y que el Ejército Libre Sirio del 2011, por lo menos el que yo conocí, no tiene que ver con el Ejército Nacional Sirio, más allá de la mutación de su nombre y de la apropiación que hace Turquía de las ayudas. Que lo que se estaba jugando en el 2011, absolutamente legítimo, si no estemos de acuerdo, es que había un sector de la sociedad siria que sí estaba planteando el problema de la democracia interna, se mantiene la agenda con los kurdos, pero que hoy en el 2024 estamos frente a un panorama que es diferente. Con estas claves, yo no sé, ya pues Néstor puede entrar a rehacer, por supuesto, pero esa es la lectura que yo tengo hasta ahora y entendiendo, termino diciendo esto, y es que no hay suficiente información, o sea, en las semanas, días, años que vengan, tendremos más información para procesar lo que está sucediendo. Gracias. Gracias, Víctor. Sin duda, tu descripción es muy ilustradora, aunque el panorama es extremadamente complejo. Tú has insistido en esto de que la agenda siria no es la agenda palestina, que me parece interesante, sobre todo afirmar esto en nuestro contexto acá en América Latina. También insistir en que los árabes, y particularmente los sirios, tienen su propia agenda, tienen su agenda local. La complejidad de actores. Probablemente Néstor nos va a ayudar también a esclarecer, según su perspectiva y según las evidencias, cuáles son los intereses de esta multiplicidad de actores. Eh, y abordar, de hecho, un poco más el papel de Siria en el eje de la resistencia, que me parece clave, que me parece fundamental. ¿Quiénes financian, según la prensa occidental, a los rebeldes? Si nosotros revisamos la BBC, CNN, France Press, todas las agencias de prensa internacionales de Occidente hablan de los rebeldes tomándose Alepo. Me parece que por ahí también podremos profundizar el análisis y la reflexión, hasta identificar con mayor claridad para los estudiantes y para quienes estamos aquí cuál es el origen, cuál es el propósito de este momento, por ejemplo, de este grupo llamado Al-Nusra. Pero bueno, son inquietudes que van saliendo sin duda. Néstor, tienes tus 15 a 20 minutos para poder contribuir al debate y complejizarlo si tú quieres. Adelante. Gracias, Néstor, por estar acá. Bueno, muchas gracias, compañero Pablo. Es un gusto participar con ustedes. Celebro esta actividad de la Cátedra de África, Medio Oriente y Asia
de la Universidad de Tifariti, y por supuesto también la labor que está llevando adelante los compañeros de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Lo escuché muy atentamente a Víctor, sinceramente adhiero gran parte de su descripción. Bueno, después tomaría algunos temas que me parece que deberíamos profundizar, pero en primer lugar creo que esta región que hoy está tan convulsionada, en Oriente Medio, si ustedes prefieren Creciente Fértil, que es el verdadero nombre histórico de la región, bueno, así como Kobani es Ain Arab, no es Kobani, Kobani es un nombre puesto por los kurdos. Entonces digo que esta convulsionada región parece como si se tratara una mancha de aceite en un mapa donde desde Palestina ocupada hasta Siria comienza a extenderse. Y en el caso sirio creo que hay que atender algunos datos, digamos, que son anteriores a las insurrecciones populares que conocimos con el nombre de Primavera Árabe, ¿no? Hay que tener en cuenta que, como decía Víctor, la presencia de una dinastía familiar con muchos años en el poder, y esto implica un claro desgaste en la función, con un proceso de burocratización interno que es el principal enemigo que tienen estas transformaciones. Y por otro lado, como también lo remarcaba Víctor, un estado de pauperización del pueblo, que fueron generando condiciones objetivas y subjetivas en este proceso, en estos procesos insurreccionales. Pero hay que tener en claro que esta gran movida que hubo a partir del 2011, que atribuyen a este gran movimiento insurreccional en Túnez, tiene un origen anterior, una antesala, que es en Genesik, en aquel levantamiento, en aquel acampe que hicieron los compañeros saharaui a la salida de Al-Ayoun, desafiando a la monarquía ocupante del Sáhara Occidental, ¿no? Un poco la mecha de esa primavera árabe, si me permiten, denme un poco de licencia, nace ahí, ¿no? Después se extiende en Túnez, Egipto, Siria, Yemen. Pero además hay que tener en claro que el conflicto en estos tiempos se reactiva por razones que tienen que ver con los aliados estratégicos que tiene el gobierno sirio, y una situación que es aprovechada por los insurgentes. Hay que atender que Hezbollah, que es el principal aliado del gobierno de Bashar al-Assad, tiene una situación complicada en el Líbano, debe replegar sus fuerzas al frente libanés habida cuenta de la arremetida del Estado sionista, Rusia también ocupada en el frente ucraniano, y este panorama fue generando en Siria la falta de las fuerzas militares foráneas, tanto Hezbollah como los rusos son foráneos, que eran indispensables o que son indispensables para el sostenimiento del gobierno de Bashar al-Assad. Hablar de fuerzas y de actores, creo que es fundamental entender cómo juega cada uno, qué papel tiene cada uno en el territorio, pero también es importante entender que algunas de esas fuerzas de insurrectos, algunos de estos rebeldes, de estas fuerzas rebeldes, si no tuvieran el apoyo de las, digamos, en el campo popular, en el terreno, muy poca vida también tendrían en el escenario militar, ¿no? Esto también hay que aclararlo. Lo que implica la logística para estos grupos y la adhesión voluntaria voluntaria de algunos sectores. Después podemos discutir la afiliación de cada uno, pero es importante, no se crece si no hay un desarrollo en el territorio, ¿no? Entre esos actores destacamos Turquía en primer lugar. Turquía, que nunca abandonó sus aspiraciones y sus nostalgias imperiales en la región. Turquía, que en el año 37 acuerda con la otrora potencia
protectora en Siria con Francia. Y bueno, y Francia en este acuerdo tratando de quitarla a Turquía del escenario que se venía, ¿no? Es decir, Turquía históricamente aliada de los alemanes, le entrega la región de Antioquía, una región siria, una región árabe. Es la Turquía que también tiene los intereses en el norte de Irak, a través de lo que fue el vilayato de Mosul, ¿no? Las ideas nostálgicas de esta dirigencia turca de ir incorporando estas regiones del norte de Siria y de Irak al perímetro nacional turco. Erdogan ha tenido una posición, digamos, ambivalente con los rebeldes, y esto también hay que destacarlo. Una posición de apoyo y de rechazo, ¿no? Eso siempre dependió de la necesidad de Turquía de ir sentando en una mesa de negociaciones a un Bashar al-Assad débil, y por otro lado, por supuesto que tiene que ver con una cuestión coyuntural, donde no escapan también otros actores y la influencia de otros actores, como el caso de Irán. Para Turquía el problema central en Siria está dado en el PKK, ¿no? Es decir, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que es el autor, el artífice de la construcción de este Frente Democrático Sirio, que opera en la región de Derzur y Hasaka, un grupo que, digamos, un frente que nuclea a kurdos, árabes y otras minorías nacionales y religiosas, entre ellas sirianos, asirios, yezidíes. Los turcos también prestan mucha atención en la comunidad turcomana, es decir, en aquellos remanentes, en aquellos colectivos, en esas comunidades ubicadas en el norte de Siria y en el norte de Irak, que tienen algunas afinidades en el campo lingüístico con los turcos. Bueno, Erdogan habla de los turcomanos como los turcos perdidos en Siria y en Irak. En muchas oportunidades Erdogan utiliza esta minoría nacional para justificar determinada intervención militar tanto en Siria como en Irak. Otro de los grandes actores es Irán, pero Irán tiene una planificación. Yo diría que la oligarquía teocrática persa que gobierna la República Islámica de Irán tiene un proyecto estratégico que solo atiende sus intereses, tanto en Siria, Líbano como Irak. Está claro que los aliados que tiene la teocracia persa en esos lugares están para servir exclusivamente a la expansión política y territorial que tiene Irán en la región. Teherán, creo que a poco le interesa a Teherán el devenir de los libaneses, de los sirios, inclusive de los palestinos, ¿no? La teocracia persa solo tiene en vista un proyecto de profundidad estratégica, y no solamente en el creciente fértil, en Siria, el Líbano o Irak, sino también en el Golfo Árabe, mal llamado Golfo Pérsico, que es una nominación inglesa. Ahí en Bahrein ya la reivindican como parte integrante del antiguo imperio persa, por eso en un momento Ayatollah Khomeini hablaba de que Bahrein le pertenecía, ¿no? Es decir, y bueno, la proyección llega mucho más lejos, inclusive más allá del creciente fértil del Golfo Árabe, en el sur de la península de Arabia, en el Yemen, donde las afinidades de carácter teológico con los hutíes y el proyecto que llevan adelante esta comunidad le ha sido muy beneficioso a la estrategia de la teocracia persa en esto que tiene que ver con lograr un estado de tensión en el estrecho Bab el-Mandeb. La campaña de asistencia al gobierno de Bashar al-Assad es fundamental para Irán. En algún momento Rusia planteó que si existían muchos problemas en la estabilidad que
que la dinastía diera un paso al lado, que Bashar diera un paso al lado y que se armara un nuevo diseño. Esto, por supuesto, fue totalmente rechazado por Irán, que es un aliado estratégico digamos, de la dinastía, ¿no? Y también hay que considerar lo que es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos que a través del apoyo abierto al Frente Democrático Sirio, a este sector que podemos caracterizarlo como un sector de izquierda, un sector progresista, que plantea un modelo digamos, de convivencia, un modelo de autonomía proyectado al resto de Siria, que es bastante seductor, ¿no? Un Estado, como si se tratara de un Estado plurinacional, ¿no? Donde sean consideradas todas las minorías religiosas, étnicas y nacionales. Bueno, Estados Unidos presente en Derzur, en Hasaka, con las bases móviles, apoyando al Frente Democrático Sirio, en una acción que fue fundamental para detener a estos energúmenos del Estado Islámico, que en momentos muy difíciles y en un avance, en una arremetida de este Daesh, llegó a comprometer inclusive la seguridad del gobierno sirio, es decir, la estabilidad política y la continuidad de Bashar en el gobierno, porque si caía los lugares estratégicos como Palmira, luego la cercanía de Damasco, bueno, era una situación comprometida. Bueno, sin embargo, la Fuerza Aérea del Pentágono frenó en su momento, aún sigue frenando a este Estado Islámico que, bueno, sigue existiendo en la zona en forma clandestina, pero que está muy, muy vivo y que es necesario ir controlando digamos, el resurgimiento de estos sectores. Para eso está el Frente Democrático Sirio, para eso está Estados Unidos, y gran favor, repito, le han hecho al gobierno de Bashar al-Assad deteniendo a estos energúmenos. Ahora, lejos de los prejuicios ideológicos, creo que las fuerzas de Estados Unidos terminan apoyando en territorio sirio a este grupo de izquierda, porque finalmente estos sectores garantizan determinada seguridad y estabilidad necesaria para la inserción de Estados Unidos en la región, ¿no? Para digamos, la intromisión de Estados Unidos. El Frente Democrático Sirio ha planteado en los últimos tiempos la construcción de una zona, de una administración autónoma en el norte y en el este de Siria, que funciona muy bien, que tiene una proyección excelente y que, bueno, reitero, puede llegar a ser un modelo para lo que podemos pensar en un futuro para Siria, ¿no? Estas regiones del mapa político del mundo árabe, digamos, en distintas regiones del mapa político del mundo árabe, quizás también sea necesario ver estas cuestiones particulares, ¿no? Y atender estos proyectos que tienen que ver con aspiraciones y anhelos de todos los sectores. Rusia, otro de los actores importantes, bueno, de la década del 70, la otrora Unión Soviética tiene base en la región de Latakia y Tartus, ha sido fundamental para el sostenimiento de la dinastía de Al-Assad. Está claro que las bases rusas en Latakia y Tartus también le aseguran al Kremlin un alcance y control muy importante en un espacio estratégico de la región del mar Mediterráneo. Pero hay que destacar que cuando comenzó el conflicto en el 2011, las fuerzas rusas, fundamentalmente la Fuerza Aérea, metió mucha metralla a los grupos rebeldes sirios que portaban posiciones islámicas moderadas, si a ustedes les parece, formatos más laicos, ¿no? Es un hecho curioso. La metralla de los rusos no fue hacia, digamos, bueno, en ese momento no estaba el Daesh, pero digamos que trataron de pegarle a aquellos sectores que se proyectaban como una alternativa popular
y de cambio en Siria, como ha sido en su momento el Ejército Libre Sirio. En esa dirección creo que hay que aclarar que esa carga misilística de los rusos, bueno, omitía pegarle a los grupos fatalistas y deterministas del Islam y apuntaba mucho más al Ejército Libre Sirio. Lo importante entender también que hay otro actor que comienza a ingresar en la región y que son las milicias iraquíes, hoy representada en ese frente de grupos que se denominan Hash al-Shabi, que es un grupo de filiación chiita que responde estrictamente a la conducción de Teherán y que tienen un proyecto político en Irak que tiene que ver con la construcción de un Estado paralelo. Pero nosotros en este caso nos interesan cómo participan o cómo van a participar o cómo están participando en realidad estas milicias en el escenario sirio. Estas milicias seguramente van a ser digamos, el sector de un frente de combate muy aguerrido en la zona que tiene que ver con la cercanía de Damasco. Seguramente que van a movilizar esta fuerza no para pegarle al Frente Democrático Sirio, que como bien lo decía Víctor, hubo un acuerdo con el gobierno sirio y además, bueno, en estos casos, o en este caso, interesa mucho más la arremetida de Hayat Tahrir al-Sham en esa dirección y su avance hacia Damasco. También para que tengamos la idea de cómo, y ya con esto voy cerrando, cómo actúan algunos actores. Fíjense el detalle de los drusos. Los drusos históricamente, la comunidad drusa ha sido simpatizante del gobierno de la dinastía de Al-Assad, tanto en la zona ocupada del Yulán como en el sur de Damasco. Bueno, hoy los rusos comenzaron digamos, a hacer leña del árbol caído, ¿no? El sector de la comunidad drusa comenzó a manifestarse en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Yo creo que finalmente hay que tratar de lograr que en Siria abandonen todas las fuerzas extranjeras ese espacio territorial. En Siria debe estar libre de turcos, de milicias prospersas, de rusos, de tropas gringas pertenecientes a Washington. Es necesario que el pueblo sirio defina de una vez por todas cuál es el futuro que desea, cuál es el futuro que realmente anhela, y creo que sería fundamental armar un frente democrático entre las fuerzas progresistas que pueda finalmente enfrentar a esta arremetida del sionismo, porque mientras estas luchas fratricidas se dan en el escenario árabe, alimentada muchas veces por estos agentes foráneos, Israel sigue avanzando en su embestida contra los palestinos, sigue avanzando en el sur del Líbano, y por otro lado, aquel sueño sionista de construir un Estado desde el Nilo al Éufrates, creo que ha tomado mayor vigencia en los últimos tiempos, habida cuenta de esta situación, digamos, dramática que se está viviendo tanto en el sur del Líbano como, o en el Líbano en general, como en Siria. Así que, bueno, simplemente quería agregar a lo que había dicho Víctor, que me parece muy correcto los antecedentes que fijó con respecto al accionar de Hafez al-Assad en Siria, el tal Zattar, es decir, la violencia que aplicó contra la resistencia palestina en junio de 1976 en el Hasirán Aswad. Es importante destacarlo para ubicarnos un poco cómo ha sido la trayectoria de esta dinastía, ¿no? Me parece correcto todo el análisis que llevó adelante Víctor. Simplemente quería agregar o hacer énfasis en esa nefasta
actitud y actuación que tuvo el régimen sirio en el periodo de la guerra civil libanesa, 75 en adelante, jugando, apoyando y quitándole apoyo al Hareket Watani, al movimiento nacional, coqueteando con el Jabhat el-Lubnan, con el frente libanés. A mí me tocó estar en el Líbano en la guerra civil, es decir, lo cuento de primera mano. Y bueno, yo estuve en enero, febrero, y diciembre 75, enero y febrero del 76. Y ya digamos, los palestinos se imaginaban que esta actitud de Siria venía muy mal y que, bueno, terminó finalmente con lo que fue la intervención en junio de 1976. Bueno, quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Sin duda el tema es bastante complejo y creo que tú también has contribuido a complejizar el debate por los comentarios y preguntas que ya nos han llegado. Vemos que tanto Víctor como Néstor han tocado fibras sensibles que necesariamente, si el tiempo nos permite, vamos a hacer lo posible para esclarecerlo. Se ha hablado de la teocracia persa, se ha hablado de el apoyo de Estados Unidos a grupos de izquierda, que merece la pena luego que los aclaremos, en fin, y has mencionado algunos actores claves que se mueven en el escenario geográfico, en lo que ahora se denomina Siria. Sin duda, todos coincidimos en que el pueblo sirio debe decidir su futuro. Ese es el principio del derecho a la autodeterminación. Quiero dar paso a un par de comentarios para hacer una ronda de reacciones inmediatas y luego tendríamos un pequeño receso. Uno de los comentarios de Dax Toscano, académico ecuatoriano, dice lo siguiente: la agenda siria no es la agenda palestina, dice Víctor, pero sí es la misma agenda del imperialismo y del sionismo. Y sí, la oposición existe, una legítima, pero las famosas revoluciones árabes, incluido la siria, tienen mano de las agencias de seguridad, y menciona la CIA, el Mossad, el MI6 británico. Y luego hace el siguiente comentario: el sionismo está actuando junto a Turquía para acabar con el gobierno de Assad. Hablan de democracia, pero se olvidan quiénes son los que hablan de democracia. Esas ONGs formadas en Gran Bretaña, los farsantes de los cascos azules que hicieron acusaciones falsas de utilización de gases tóxicos. Ojo, nos dice Dax Toscano, no pierdan de vista que aquí lo que se juega es el destino de la resistencia, incluido la Palestina y Siria, viene a ser vital para los sionistas y vital para las luchas de liberación. ¿De qué lado entonces nos ponemos en este escenario, en este momento? Víctor, una reacción y luego Néstor, y hacemos un pequeño receso para seguir en una segunda ronda de intervenciones. Víctor, por favor. ¿Cuántos minutos tengo en aras de ser justo con el tiempo también de mi interlocutor y el mío? Tomémonos unos 3, 5 minutos de estas Vale, reacciones generales, vale. ¿sí? Primero, me alegra y saludo a Néstor porque como ustedes pueden ver, esto es pisando huevos. Creo que a Néstor no le preocupa pisar huevos y a mí tampoco, pero queremos ser lo suficientemente cuidadosos y respetuosos de las diferentes posturas, porque llegar a arrasar, no, a imponer, no creo que sea lo ideal y creo que ha sido un diálogo. Yo tomé nota de muchas cosas que he ido aprendiendo. Quiero resaltar algunas cosas de Néstor, como la vocación otomana de Erdogan, que quiere ser el Ataturk o el Pachá de otros tiempos, pues el señor Erdogan no es un tipo de fiar. Varias cosas. La primera, claro que en las revueltas árabes habían agentes de la CIA, agentes de la CIA en Ecuador, hay agentes de la CIA en Argentina y en mi querida Colombia, claro que hay agentes de la CIA, pero de ahí a decir que todo fue creado por la CIA, hombre, yo alguna vez propuse que me gustaría ser agente de la CIA para poder cambiar un país con otros dos agentes, o sea, a ver, la crítica en Siria fue real.
El neoliberalismo fue real, las cárceles negras fueron reales, el autoritarismo de un señor que modifica la constitución para sentarlo ahí es real, la exclusión de los kurdos es real. Entonces, a partir de ahí me parece que tenemos que no renunciar. Claro que yo tengo claro de qué lado estoy en el panorama internacional, pero como no nos invitaron a hablar sobre el papel de Estados Unidos versus China, sino de la crisis interna siria, pues necesariamente me veo obligado a mencionar eso, más allá incluso de afectos o desafectos. A mí me gustaría que fuera de otra manera, pero lo cierto es que los hechos están ahí y la realidad es tosuda. Segunda cosa que yo creo que es importante, es el afán de romper con la necesidad de que somos todo o somos nada. Mire, la OLP es un conjunto de 12 grupos. Hezbollah nació de la suma como de 20 grupos. En Siria cada grupo es un revoltillo. Se parece más o menos a los colombianos, ¿no? Ustedes tienen 4 colombianos y tienen 6 opiniones diferentes. Pues eso es el mundo árabe. Entonces, estar buscando homogeneidad me parece que es un punto de partida un poco equivocado. Yo no niego la agenda internacional, no niego la importancia que significa Hezbollah para los palestinos en un genocidio donde nadie ha movido un dedo. Uno puede contar los de Hezbollah, la gente de Yemen, las milicias de Irak que han atacado a Israel. De resto, la comunidad internacional no ha hecho sino mandarle armas y apoyos. Eso, y frente a un genocidio hay que tomar partido. De acuerdo, estamos de acuerdo en eso. Ahora, yo les pido con la misma vehemencia, no neguemos la agenda local siria, porque es que negar las contradicciones locales me parece que es uno de los graves errores que se cometieron. Segundo, tercero, una cosa de la que me acordó Néstor, cuando uno sigue el proceso checheno es un proceso con una agenda nacionalista muy clara y terminó islamizado en buena parte por el asesinato de los líderes nacionalistas. Entonces, una cosa es el reconocer que hay una agenda nacionalista y otra cosa es reconocer que ha habido cambios también en esa dinámica y dentro de esa dinámica, el surgimiento de Daesh. Néstor lo mencionaba como unos salvajes y unos bárbaros, y yo creo que fue profundamente amable con ellos. Eran unos despiadados, la manera en que cortaban cabezas. Yo tuve la posibilidad de estar en Kirkuk, en Suleimanía, cuando el avance del Daesh, y aquello era de pánico entre la población civil. O sea, no nos descuidemos ni minimicemos lo que fue el Estado Islámico. Llegó a tener el control de la mitad de Siria, llegó a tener el control de Irak, llegó a tener un territorio bajo control similar al del Reino Unido. Cuidado con eso. Llegó a tener 100.000 hombres y varios millones de personas bajo su mandato. Desarrolló una moneda propia, desarrolló sistemas de justicia, gobernación, es decir, era un protoestado como tal, con el peligro que eso representaba para los turcos, para los suníes, para los chiíes, para todo el mundo. Es cierto que alguien decía la importancia de Irán en la lucha contra el Daesh, pero de igual manera tenemos que reconocer la importancia de los grupos unidos contra el Daesh y del Ejército Libre Sirio que le dio bala al Daesh y de los kurdos que piraron contra el Daesh. Entonces el Daesh es una experiencia que hay que verla con mucho cuidado, que también tuvo una complejidad en su origen y no fue simplemente que, hombre, Estados Unidos puso allí 2 árabes y ya creó Daesh. No, Daesh tiene una complejidad muy grande desde mucho antes del 2003 que se afianza con la ocupación y de Irak en el 2003 y la sucesiva mutación de estos grupos hasta su ruptura final con Al-Qaeda. Pienso que hay un grave problema y fue plantear la tregua por parte de Rusia en el 2020. Entonces, hay una tregua no resuelta para nada, el hecho de haber aplazado la tregua fue un tiro en el pie. Mire lo que está pasando ahora. Lo mismo en Sahara Occidental. Sahara Occidental se entró una tregua guardando proporciones en el 91, prometiendo que esta vez sí van a resolver. Y fíjense que una tregua no es la resolución de un conflicto, que a veces nos dicen, no, tregua y luego paz. Cuidado con esos cosas lineales a partir de ahí. Y lo otro, los kurdos, la experiencia kurda, yo la visité, estuve varios meses con ellos el Kurdistán sirio. Creo que es muy importante por varios elementos. Perdón, ya sé, Pablo, que me estoy alargando, discúlpame. Uno es que los kurdos sirios no buscan partir a Irak, a Siria. Ellos no están creando un país separado. Lo que yo hablé, que hablé con la alcaldesa de Kobane en ese momento, con los directivos de Camislo, me decían, nosotros reconocemos la soberanía de Siria, punto. Lo que estamos planteando es un modelo de redistribución del poder diferente. Y si ustedes leen los documentos, la forma en que los kurdos se refieren a los otros pueblos no es que los kurdos se crean el pueblo elegido, para nada.
Los modelos son un modelo pluricultural real, no ese pluriculturismo que nos intentan enseñar los Estados Unidos y que se llama cultura woke, que yo no comparto, sino de un proyecto real. O sea, ahí hay unas cosas de una administración pública muy bien hecha. Lo que dice Néstor es cierto, es decir, hay un sistema que funciona, que garantiza paz, distribución de recursos, con todas las limitaciones y errores que ustedes quieran, pero yo creo que hay que verlo con mucho cuidado. Y un último elemento que hay que plantear es la necesidad de revisar el carácter que tuvieron los palestinos en los campos de refugiados bajo el gobierno sirio. Es decir, ahí no eran ciudadanos de primera, bueno, tampoco lo es en Líbano, en honor a la verdad, ¿eh? No me digan ahora que yo soy anti-Hezbollah, es lo que es, ¿cierto? Y en ese sentido, yo creo que hay que ser muy cuidadosos. De hecho, Hamas y un sector palestino se separa de Bashar al-Assad, aunque otros siguen. Es otra discusión. Y lo último, no todo es Daesh. Tengamos cuidado porque decir todo es Daesh, me parece que eso no ayuda a entender la complejidad. Gracias. Gracias, Víctor. Coincido contigo en tu apreciación sobre las treguas y el ejemplo que tú has mencionado de la tregua que suscribió, que acordaron entre Marruecos y el Frente Polisario es el mejor ejemplo de que las treguas finalmente son estrategias para dilatar finalmente acuerdos de transformación o verdaderos acuerdos de paz, ¿no? Desde 1991 el Frente Polisario, el pueblo saharaui lleva esperando el referéndum de autodeterminación y pues ahora somos testigos de cómo el ejército marroquí está simplemente consagrando y perpetuando su ocupación en el Sáhara Occidental. Néstor, una reacción al Sí, comentario del profesor Dac Toscano. Tienes unos 3 minutos, por favor, a 5. sí, sí. En primer lugar, quería decir que adhiero a lo que dice Víctor con respecto al tratamiento que han tenido y que aún tienen los palestinos, pero hay que hacer una salvedad, ¿no? En la Irak de Saddam Hussein eran realmente ciudadanos privilegiados. Esto hay que aclararlo porque cuando ocupan Irak, uno de los enemigos declarados del ocupante era la comunidad palestina porque, bueno, simpatizaba con el gobierno de Saddam, no solamente del ocupante, ¿no? Sino también de estas milicias que ayudaron al ocupante, estas milicias que venían financiadas y alimentadas desde Teherán. Con respecto al financiamiento, para que no queden dudas, Daesh, cuando ocupó el norte de Irak, le vendía petróleo en forma tercerizada, tanto a los turcos, al mismo Bashar, como a los iraníes. O sea que hay siempre una cuota de alimentación, ¿no? Desde el punto de vista económico. En el caso de Derzur, en un momento esos pozos que estaban en manos o custodiados por el Frente Democrático Sirio, la Wagner, la empresa de mercenarios rusos, le hizo un planteo a Bashar de liberar esa zona, pero a cambio de tener una renta en el futuro sobre esos pozos. Bueno, que generó esto un ambiente muy polémico con los dueños de la Wagner, entiéndase, ¿no? La familia Putin. O mejor dicho, el chico Mikhail Putin, que es sobrino de Vladimir y que tiene un centro de asistencia a los heridos en San Petersburgo, ¿no? Un centro puesto a todo vapor, digamos. Por otro lado, a algunos le va a sonar un poquito raro esto de teocracia persa. Sí, 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 es la teocracia persa, porque Irán es un país que está conformado por varias minorías nacionales, azeríes, kurdos, baluchistaníes, árabes y persas. Los persas son los que conducen y los otros son bastante maltratados en esa sociedad, sobre todo los árabes de la región de Al-Ahwaz. Entonces por ahí también me quedan dudas, ¿no? ¿Hasta dónde puede haber una iniciativa de apoyo de un régimen o de unos dirigentes, si les parece, para ser más suave, que someten a su propio pueblo a un estado de opresión realmente alarmante? Por otro lado, Siria siempre hizo bien los deberes para el imperialismo. Que se quede tranquilo ese compañero que hace la pregunta. La familia, la dinastía de Al-Assad siempre hizo muy bien los deberes. Por eso estuvieron
o hasta el momento ya van a cumplir 55 años. En lo que hace al PKK, el otro tema que también hizo un poco de ruido, llegó los grupos de izquierda. Sí, sí, el PKK está declarado oficialmente marxista-leninista y el PKK es el artífice de la creación del Frente Democrático Sirio. Pero no hay que tener prejuicio ideológico. Si no estuviera ahí Estados Unidos, los gringos esto, dándole, por supuesto con un interés bien claro, ¿no? Apoyándolo a los del Frente Democrático Sirio, hubiera sido una masacre, pero no solamente por la arremetida al Daesh, sino al Daesh, es Erdogan, que Erdogan lo tiene en la mira a este grupo del Frente Democrático Sirio, es decir, a los kurdos que finalmente dirigen este espacio. Y bueno, cerrando, también es cierto, como dice Víctor, el Frente Democrático Sirio, armando esta administración autónoma del norte y del este de Siria, no pretende balcanizar Siria. Un caso distinto es el Partido Democrático del Kurdistán en Irak, que es un partido formado por señores feudales, igual que la Unión Patriótica del Kurdistán, es decir, por castas feudales. Ellos sí pretenden cercenar un pedazo del territorio iraquí. Y bueno, finalmente hablando del Daesh y en Mosul, en esas largas jornadas que estuvieron en Mosul, finalmente fueron desalojados en el 2017, ¿gracias a quién? Bueno, a un frente que lo conformaba Estados Unidos, la Guardia Revolucionaria Islámica, los peshmergas kurdos, las milicias pro-persa y el ejército federal iraquí. Digo, pongamos las cosas bien, liberémonos un poquito de esas ataduras de tipo ideológico, esos esquemas. Esto es así. Al Daesh en Mosul lo extermina prácticamente esta coalición de fuerzas. Comentan que mientras el finadito Qasem Soleimani estaba orando en la cercanía de Mosul, los aviones de Estados Unidos le pasaban por la cabeza, bombardeando a los energúmenos del Daesh. Digo, había una alianza importante y esto hay que considerar. Gracias. Gracias, Néstor. Creo que nos vamos a tomar unos 5 minutos de receso. Vamos a procesar la abundante información y el análisis que ustedes han hecho y retomamos el segundo segmento en estos 5 minutos. Muchas gracias. Vamos a retomar este seminario web. En el chat, nuestro invitado Víctor de Correa Lugo nos sugiere un texto que lo vamos a compartir de manera oficial a todos los estudiantes del diplomado. El profesor Toscano también nos cita una página como referencia. Dado que entre los estudiantes tenemos también docentes, hay interés en preguntar y si es que tienen información sobre la situación de la educación. Carly Guerrero nos hace una pregunta puntual para Víctor y Néstor y dice, ¿qué medidas se toman para garantizar los derechos humanos y la educación de los niños en Siria durante y después del conflicto? En conflictos como el de Siria o el de Palestina o el de Líbano, estamos presenciando que existe un número impresionante de niños eh, que son víctimas, que mueren en el conflicto, y según UNICEF, refiriéndose a Líbano y a Palestina, no puedo precisar la cifra, un número impresionante de niños mutilados, amputados, y eso también responde a un modelo, a una concepción, a una ideología, y tiene también consecuencias muy graves para todo el pueblo libanés y el pueblo palestino. Entonces, si reflexionamos un poco sobre el tema de los niños, quizás lo ampliamos a las mujeres en el conflicto, nos gustaría escuchar sus comentarios. No veo.
al menos en el chat no veo otra pregunta. Eh, y dice un último comentario: Estados Unidos al intervenir en el conflicto sirio lo hace con el fin de proteger a la población o tiene otros intereses como es el petróleo. Bueno, lo dejo ahí. Tenemos más preguntas, pero dejemos las inquietudes ahí y abro una segunda ronda inicial, quizás de reacciones breves, Víctor, a estas preguntas y luego para ir retomando las inquietudes que se nos hayan quedado en el tintero y quizás son las demás de fondo. Por favor, Víctor. Eh, lo primero es que abusé del chat y del webinar para colocar algunas cosas que pueden ser interesantes para el debate. Uno es un libro sobre Palestina que se puede descargar, es un análisis jurídico gratis del conflicto palestino, en mi autoría. Otro es una serie de entrevistas y de trabajos de visitas de campo en Kurdistán, tanto en el Kurdistán turco, en el sirio, como en el iraquí. Y nos van a encontrar que hombre, sin querer igualarme con el señor Churchill, pero cuando le preguntaron qué opina de los franceses, él dijo, no lo sé porque no los conozco a todos. Pues más o menos con los kurdos pasa lo mismo. Tratar de homogeneizar la agenda kurda me parece que es un peligro. Y dejo un libro de mi autoría con Penguin Random House. Está descargable en los libros de Google que saqué sobre el trabajo allí en Siria. Bueno, lo primero, Estados Unidos no tiene otro papel allí que defender sus intereses. O sea, tratar de pensar que a que a Estados Unidos le importa la vida de Mohammed, del niño, o de Fátima, la niña que ahorita está siendo masacrada en Hama o en Homs, es un error terrible. Ellos juegan a la... del- que no les importaban las mujeres en Afganistán o no les importa lo que puede suceder en el oriente de Ucrania. Ellos tienen una agenda política clara y obedecen a esos intereses, que no es novedoso por demás, ¿no? En las Le guerras. recuerdo que su imagen está virada. Mira, y en la Segunda Guerra Mundial siempre vimos exactamente lo mismo, y es que le apuestan a una cosa no tiene que ver con la humanidad ni con lo humanitario. Ahora, hay un comentario que donde se plantea Néstor, ya Néstor lo responderá, pero me picaron la lengua sobre Saddam Hussein. Saddam Hussein es un buen ejemplo de cómo el usa el que necesita, y si necesitó hacerle la guerra contra Irán, sí, y después necesitó sacarlo, lo saca, no hay ningún problema, así como Francia hacía negocios con Gaddafi y después lo abandonó. Exactamente lo mismo. Me parece que el problema es entender que la cosa es bastante más dialéctica y cambiable de lo que se puede plantear. Em, sobre los niños de Siria conozco muy poco. Estuve en algunos campamentos de refugiados sirios que llegaron de niños sirios que llegaron al Líbano. Y lo interesante fue lo que yo observé, por lo menos en los campamentos de Sidón, de Tiro, Osaida y Beirut, de niños sirios, era el afán de los propios sirios, especialmente las mujeres sirias, por mantener los sistemas de educación dentro de los campos de refugiados. A mí eso me generó mucho respeto y creo que hay un trabajo interesante. No sé si queda algún punto, Pablo, porque recién me estaba tomando algo y cuando llegué, creo que te cogí en mitad de cosas, de la síntesis de las propuestas, de las preguntas, no sé si quedaba algo pendiente, pero más o menos lo que yo observo, o sea, lo que a mí más me preocupa es cómo logramos ser, y esto para los compañeros marxistas, dialécticos en entender que las cosas no son mecanicistas ni están dadas sin esa dinámica de actores. Ahora, solo subrayo una cosa que decía Néstor, y es verdad. Dice, pero ahí hubo alianzas. Sí, claro, Irán se alió con Estados Unidos para acabar con Daesh. Pero a ver, la Unión Soviética se alió con Inglaterra para acabar con Hitler. O sea, la historia está llena de ejemplos de ese tipo de alianzas. Lo que no podemos es ser tan puristas de decirle, si alguien se alía con alguien, entonces ya esa gente de... La resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial recibió apoyo de Estados Unidos. Yo no me imagino a Albert Camus de la resistencia francesa dirigiéndole Combat del periódico en Francia, diciendo, no, 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 no vamos a recibir plata de Estados Unidos porque nosotros somos puros. El fusil de donde sea.
y vengan los tiros de donde venga. Por supuesto que Estados Unidos jugó un papel importante, el ejército sirio también, y por supuesto yo no desconozco el papel que cumplió Irán, las milicias suníes, incluso milicias suníes, porque también hay el afán de decir, Daesh era bueno con los suníes, Daesh decapitó todos los suníes que pudo. Desde Ámbar, desde su origen en el 2013, por lo menos de manera pública. Entonces, yo creo que hay que entender que el otro problema, con esto termino, es el afán que nos intentan hacer creer de que Daesh era una guerra contra Occidente. Lo que más asesinó Daesh fue a musulmanes y a árabes y a kurdos y a persas de ahí. Entonces, a uno le intentan así, no, es que los sirios para los iraquíes, para los jordanos, para los palestinos, para todo el mundo. Entonces, nos han vendido una idea occidental cuando era una guerra fundamentalmente de un sector absolutamente bárbaro, utilizando las palabras de Néstor, contra el mundo de Oriente Medio. Dejo ahí. Ok, Víctor, se fue un poco la señal, quizás si la revisas, hubo un par Vale, de cortes en tu intervención. vale. Bueno, simplemente quería reiterar que como tenemos docentes en el grupo, había un interés particular para hablar sobre niños y hablar sobre el sistema educativo. Si Néstor conoce algo y puede profundizar en buena hora, si no, quiero adelantar un par de preguntas que han llegado también para Víctor y Néstor. De Ángel Calderón, que nos acompaña desde México, dice, en el sentido del financiamiento occidental a grupos sirios, ¿cuál es el grado de apoyo de Israel o de Estados Unidos a los grupos terroristas, en especial al Daesh? Porque se dice que ambos lo financian. Eso que tiene que ver con entre alianzas Bueno, y financiamiento. Y de Ángel también, ¿por qué o cuáles son las razones acerca de que las FDS Siria, para acceder al apoyo estadounidense contra el Daesh, a cambio de la entrega de los recursos de los hidrocarburos y el control territorial? Néstor. sí. Bueno, en primer lugar quería contestarle un poco a Víctor el tema que tiene que ver con la cuestión de Saddam Hussein. Saddam Hussein no, digamos, no fue utilizado por el imperio, todo lo contrario. Y cuando él habla de las alianzas, Estados Unidos salió con Irán para derrocar al gobierno de Saddam Hussein. Esto lo dice Ahmadinejad. Ahmadinejad en su momento dijo, Estados Unidos pudo entrar en Irak gracias a nosotros. Y bueno, si tomamos la fatwa de Ali al-Sistani, el padre de los chiitas en Irak, cuando anunciaba en esos decretos el apoyo digamos, que la comunidad chiita debería apoyar a las fuerzas extranjeras para derrotar a los diabólicos del partido Baas, vamos a entender un poquito más, ¿no?, cómo venía esa alianza, digo, para ir quitando algunos velos. Por otro lado, me gustaría recalcar que en Irak eran 1.500.000 cristianos, en su mayoría arameo parlante, repartido en la comunidad caldea, siriana, asiria. Con la intervención de las fuerzas extranjeras, quedaron escasos 200.000, ¿no?, hasta el día de hoy. Y bueno, la gran diáspora de cristianos se da en los primeros tiempos de la ocupación, cuando el Daesh no había entrado en sociedad, por ejemplo, ¿no? Responsable de esa persecución y de ese sectarismo en Irak fueron las milicias de Al-Qaeda y las milicias afiliadas al chiismo, entre ellas la Brigada Badr. Eh, en cuanto al Daesh, el apoyo económico y esta fantasía que Estados Unidos está atrás, estos grupos se han autofinanciado. Yo lo decía anteriormente, en Irak tenían recursos vinculados al hidrocarburo, vendían el petróleo tercerizado a sus propios enemigos, eso no les interesaba. Lo que les interesaba es recaudar fondos. Mucho del material ahora, por ejemplo, que tiene el Hayat Tahrir al-Sham, material bélico, mucho del parque bélico que están utilizando,
fueron el que dejaron los soldados sirios en los distintos lugares, en los cuarteles. Digo, porque esta cosa que siempre está Estados Unidos atrás, yo creo que estos grupos, finalmente, estos grupos, no pueden perdurar en el tiempo sin que tengan mínimamente un apoyo popular, digo, mínimamente para ser modesto, ¿no? Sin apoyo en el territorio no duran estos grupos. Necesita la logística, necesita el desarrollo en la vanguardia, el sostenimiento en la retaguardia. Es decir, esto sin el apoyo de la gente no existe. Hoy Hayat Tahrir al-Sham no es un grupo sacado de una ánfora, de una lámpara. Es un grupo que, bueno, ha crecido en función del descontento en la sociedad siria, que ya lo charlamos anteriormente, la situación paupérrima del gobierno sirio, y además hay condiciones, pero bien claras, para que proliferen estos grupos, para que emerjan. Entonces, esto de que, ahora, que Estados Unidos, perdón, se monte o trate de montarse en estos proyectos de estos inadecuados, si les parece, o de aquellos grupos un poco más aceptados, más del Frente Laico, bueno, es cierto. Bueno, de la misma manera Estados Unidos se montó en el proyecto del Frente Democrático Sirio. Entonces, en estas cosas miramos para el costado. Tenemos prejuicio ideológico y en lo otro cargamos la batería. Creo que hay que ser ecuánime. Está bien, y cierro con esto, Pablo, está bien que el Frente Democrático Sirio acuda a la asistencia de las fuerzas de Estados Unidos para poder sobrevivir y llevar adelante un proyecto en esa zona. De lo contrario, la arremetida, si no es del Daesh, de Erdogan, terminaría eliminando la experiencia del Frente Democrático. Analicemos que no es una alianza estratégica que tiene el Frente Democrático Sirio con Estados Unidos. Y ahora, se va a poner muy difícil, porque si Trump, de acuerdo a las promesas, va a retirar todas las tropas que tiene en el exterior, fundamentalmente en Medio Oriente, bueno, se complica muchísimo más la cosa, ¿no? Gracias. Gracias, Néstor. Estoy mirando el cable y el cable internacional menciona de una reunión de los cancilleres de Irán, Irak y Siria en una reunión tripartita frente a los recientes acontecimientos en Siria, y particularmente el canciller iraní ha destacado que el primer mensaje de esta reunión es apoyar al gobierno y a la nación siria en la lucha contra los grupos armados. Estamos presenciando, de hecho, una regionalización del conflicto que está siendo impulsado por Estados Unidos e Israel. ¿Qué opinas, Víctor, Néstor? ¿Qué otros temas tenemos para abordar este escenario bastante complejo? Varias cosas, ¿no? La primera, me Ah, refería... bueno, perdona, Néstor. adelante, Bueno, disponga. gracias, hombre. No, me refería al papel de Irak y Estados Unidos, no en el periodo reciente, sino en el periodo de 1980-1989. Acordémonos que en la guerra de Irán fue una guerra, y lo estoy describiendo, que fue así, de Irán contra el resto del mundo. Acuérdense que los soviéticos no estaban muy contentos con Irán, los estadounidenses tampoco y los árabes tampoco, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tenía ningún reparo Estados Unidos, por ejemplo, en darle armas químicas que Hussein utilizó especialmente contra los kurdos, la famosa masacre de Suleimanía y de Kirkuk y de estas zonas, y luego Estados Unidos, cuando ya no habían armas, ahí sí las inventa en el 2003. Me refería a ese oportunismo de ese momento político del 80 al 89. Hay algunos datos que son relevantes en términos de la ayuda sionista al frente al-Nusra, y tiene que ver con reconocimientos de prensa publicados en periódicos como Haaretz, como Jerusalem Post, como el The Time of Israel, y es que Israel ha reconocido que ayudó en Altos del Golán la atención médica o a combatientes heridos del frente al-Nusra. Lo hizo en varias ocasiones y alegaba ayudas humanitarias. Además, lo dijo descaradamente. Bueno, esto es una labor humanitaria al mismo tiempo que estaba masacrando
en una de las tantas del 2014-2015 a los palestinos especialmente de Gaza. Entonces, la pregunta es, si aceptamos las fuentes israelíes que ellos han reconocido abierta y públicamente haber dado ayuda humanitaria, entre comillas, cierra comillas, al frente al NURRA, me parecería ingenuo pensar que no están ayudando en otros niveles. Por supuesto que la guerra es un fenómeno, bueno, Max Weber decía, la política no es una cosa de ángeles, ¿no? Y allí pues es puñal y con el que yo me puedo juntar para fastidiar al otro, pues lo voy a hacer. Y eso, y eso es exactamente lo que se da en ese caso. Otra cosa importante, el petróleo sirio está en la parte norte. Yo he recorrido los campos petrolíferos del norte y hay una cosa que me decía la alcaldesa de Kobane en ese momento, me decía, miren, nosotros estamos vendiéndole el petróleo a Siria a través de intermediarios. Entonces hay una red de intermediarios que hace que los kurdos, entonces a ver, esto no lo digo yo ni lo está diciendo Néstor, me lo dijo la alcaldesa de Kobane desde el Kurdistán diciendo, nosotros le estamos vendiendo. Ahora, ¿cómo lo vendemos? Pues a través de intermediarios, punto. Y yo creo que esa es una cosa que se dio. Ahora, la financiación de Daesh se dio con varias cosas, ¿no? Desde vender arqueologías, ustedes recuerdan que un mercado de arqueologías ilegal, donde los gringos iban a comprar pues cosas muy importantes, hasta el cobro de impuestos. ¿Se acuerdan que hubo todo un sistema impositivo desarrollado en ese protoestado? Por supuesto, ayudas que llegaron de otros lados. Ahí todas las informaciones no confirmadas o algunas disque confirmadas sobre la ayuda de Qatar. Por supuesto que Qatar, Emiratos, los saudíes estaban allí, pero no estaban allí tampoco porque les preocupara la democracia en Siria. Yo no creo que ellos tampoco estuvieran allí porque la democracia en Arabia Saudita no es precisamente un ejemplo. En el caso de Irak, es que me llamó mucho la atención lo que planteaban esto sobre la salida de personas cristianas de Siria de una manera masiva. En el caso de Irak, pues yo estuve en algunos barrios cristianos cuando estuve en Bagdad, porque me llamó mucho la atención. Y además porque estaba en Navidad y dije, hombre, toca ir a donde está la gente para aprender cosas. Y fue muy interesante como la reducción en la guerra. Muchos cristianos salieron de Irak en el marco de la ocupación o posterior a la ocupación de Estados Unidos en el caso de Irak. Y un dato importante, yo creo que ahí se impone para beneficio kurdo, incluso si me permiten el oportunismo político, para beneficio de Bashar al-Assad, para beneficio de mucha gente, el diálogo kurdo-sirio, pero urgente, urgente. Eso no puede quedar en el aire ahí como, ven, hagamos una tregua, usted se queda para allá, yo me quedo para acá, tenemos una frontera ahí como medio consensuada, tú no me atacas, yo no te ataco. No, eso requiere una discusión seria que implica muchas discusiones de fondo. El haber aplazado ese diálogo kurdo-sirio entre el gobierno central sirio, me refiero a eso, y los kurdos sirios del nororiente, es parte de la debilidad que hoy se enfrenta de cara a un enemigo común, como son estos yihadistas. Y por último no tengo nada más que decir. Dale la palabra a mis amigos. Néstor, Bueno, esta reunión de canciller entre Irán, Irak y Siria, una vez más pone de manifiesto la actitud de algunos peones, ¿no?, al servicio de la teocracia persa. Es decir, por un lado, Irán, con consignas rimbombantes, permanentemente alza la voz en contra del sionismo, en favor del pueblo sirio, pero lo que ponen la sangre en el terreno son los árabes, no son los persas. Por otro lado, en la guerra iraco-iraní, la voladura del centro nuclear en Tammuz fue obra de Israel, en contra, obviamente, del centro nuclear iraquí, y el famoso Irán contra, el caso Irán contra, las ventas de armas de Estados Unidos vía Israel con puente aéreo Nicosia, que iban a parar en ese periodo de 8 años de guerra hacia Teherán, y con esos dividendos Estados Unidos pagaba la contrarrevolucionaria nicaragüense. Entonces, ¿dónde estaba Estados Unidos? Porque esto de manchar el prestigio de una revolución, la revolución iraquí, la revolución basista,
digamos, que fue el único que pudo detener este avance alocado de la dirigencia oligárquica persa, de los teocráticos persas. Por otro lado, las armas químicas en Jalabaya. Irak no usó ese tipo de gas en Jalabaya, el gas Sinare. Y esto está comprobado. El mismo New York Times en su momento planteó de que ese tipo de gas lo tenía Irán y no lo tenía Irak. ¿Que se usó gas? Sí, pero le han adjudicado al gobierno de Saddam hasta, no sé, la muerte de Carlos Gardel. Digo, es complicado. Por ahí yo he visto, he leído un trabajo de Chomsky también, pegándole al gobierno de Irak, ¿viste? Es decir, como que, es decir, había que pegarle porque del árbol caído había que hacer leña, ¿no? Como dije anteriormente. Al-Qaeda, en el año 2004, en Irak, según informaciones de algunos medios españoles, algunos cuadros de Al-Qaeda se asistían en hospitales iraníes que estaban en la frontera. Es decir, digo, esto es información de buena fuente. Los kurdos que vendían o que venden petróleo tercerizado a su propio enemigo inclusive, ellos lo pueden hacer, el Daesh no lo pudo hacer. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? Inclusive los pozos de petróleo en el norte de Irak son mucho más importantes de lo que están en la región de Hasaka. Y por otro lado, es probable que el gobierno sirio necesite un diálogo con el Frente Democrático Sirio. No le queda mucha alternativa. El Frente Democrático Sirio está prácticamente manejando, conduciendo el 30% del territorio sirio. Es mucho más fácil que Bashar al-Assad pueda arreglar con el Frente Democrático Sirio que el Frente Democrático Sirio arregle con el Hayat Tahrir al-Sham, que son, digamos, me parece que son dos modelos en política totalmente antagónicos. Finalmente, creo que el gobierno sirio depende muchísimo de la asistencia exterior, va a depender muchísimo de Rusia, de estas fuerzas, por eso esta reunión cumbre entre los tres países, va a depender muchísimo de estas milicias, de las fuerzas irregulares que financia Irán, pero yo no sé hasta dónde puede ser efectiva ese apoyo. Yo creo que en estos momentos Bashar al-Assad debe estar arreglando su valija, acomodando la ropa de su valija. Es mi humilde parecer. Gracias, Néstor. Vale, Vamos a ir pensando en el cierre y antes de pedirles unas 2 o 3 ideas fundamentales, centrales a manera de síntesis, quisiera un brevísimo comentario del potencial papel de América Latina en esta región, en este conflicto. Colombia forma parte del entorno de la OTAN, por ejemplo. Argentina oficialmente como Estado tiene un gobierno simpatizante de Israel. ¿Cómo miran ustedes el papel puntual de sus países, de Colombia y Argentina, pero quizás si regionalizamos un poco el potencial papel de América Latina en la región, ya sea para contribuir a una búsqueda de una solución a corto, a mediano plazo o para involucrarse activamente como en algún momento el presidente argentino lo ha sugerido? Y luego pasamos a 3 ideas fundamentales, Víctor y Néstor, y vamos cerrando, por favor. yo quisiera tocar tres cosas sobre el debate o la discusión, el intercambio con Néstor. La primera es que el genocidio kurdo fue real. El genocidio kurdo lo hizo Saddam Hussein. Y sobre eso hay toda la sobrevivencia incluso de la posibilidad de entrevistar sobrevivientes, de ir al terreno, de ver muchas cosas. Y la labor de ese genocidio no hubiera sido
posible sin el papel de Estados Unidos. O sea, tampoco digamos que Estados Unidos no juega ningún papel en Oriente Medio cuando está claro lo que ha jugado en muchos escenarios, no solamente apoyando a Israel a que haga un genocidio, no solamente teniendo tropas en Siria y en Irak, sino en el pasado, o sea, a finales de los años 80, en el genocidio, donde muchos de los kurdos fueron asesinados de una manera absolutamente brutal, usando Ujú. armas químicas por parte de Irak y armas químicas que fueron dadas por Estados Unidos. La segunda cosa es que, al margen de lo que pensemos o no de Irán, yo sí subrayo el papel que está jugando Irán en la lucha por Palestina. ¿En qué sentido? En el sentido, ya estamos de acuerdo en que no vamos a buscar ningún actor puro para decir, hombre, ese es 100% puro, entonces yo le doy la bendición. Irán podrá tener todas las cosas que se puedan plantear, pero yo sí rescato que los drones yemeníes, que las armas de Hezbollah, que los drones con que milicias iraquíes han atacado a Israel vienen de Irán. Que Irán no está poniendo la sangre, vale, pero está poniendo las armas. Y eso es muchísimo más, por lo menos poner armas de este lado, que lo que está haciendo Europa o lo que está haciendo Brasil, que todavía le vende petróleo. Nuestro querido Lula todavía le vende petróleo a Israel y en eso no tenemos que llamarnos engaños. 69% de las armas israelíes vienen de Alemania, el 30% de Estados Unidos, el 30% viene de Alemania, Italia también le vende, España se las da de muy democrático, pero deja pasar por allí barcos israelíes para que lleven armas Ujú. directamente a concretar un genocidio. Y la tercera cosa es, también hay los datos, y de hecho yo lo viví, si uno quiere acceder fácil a los voceros de las milicias radicales yihadistas, es muy fácil, es irse a em, Estambul, a la parte asiática de Estambul, y allí uno puede entrevistar a todo el que quiera. Es decir, hay una continuidad geográfica entre la zona de Hatay, la zona de Turquía y la zona de Afrin, por donde por ejemplo, en el año 2012 nos indicaban la cantidad de armas que llegaron. Entonces, desconocer el papel de Turquía en alimentar a estos actores yihadistas, me parece que no podemos reducirlo solo a que se están alimentando vendiendo empanadas en la esquina y con eso se financian. No, hay también un flujo muy grande de capital para mantenerles, ¿no? En una actitud bastante marcada. Ahora, la pregunta que hay que hacerse, y la dejo para el debate, es ¿qué tan sionista es Turquía, ¿no? Ahora, con relación a Colombia, y luego le doy la palabra a Néstor. Creo que América Latina no pinta mucho, la verdad. Yo no logro ver, de hecho, en Colombia tenemos un pueblito que se llama Líbano y la gente no sabe ni lo que pasa en el Líbano colombiano, mucho menos lo que pasa allí. Yo veo que en general, ni frente al genocidio palestino, ni frente a la lucha kurda, ni frente al problema yihadista, hay una conciencia en América Latina de lo que está pasando. Eso es un problema de allá. No hablo, por supuesto, de los que estamos cerca o seguimos estos temas, pero en general creo que la sociedad latinoamericana hemos caído en la trampa del Estado-Nación. A los colombianos no nos importa qué pase en Venezuela, a los ecuatorianos es posible que no les preocupe qué pase en Argentina, no lo sé, pero caímos en la trampa y no tenemos una mirada regional siquiera en términos generales. Ya sé que hay latinoamericanistas, pero Oriente Medio nos pega aún mucho más lejos y me parece que no es materia del debate y lo ve uno en los medios de comunicación donde se cubren pequeñas noticias fragmentadas sin análisis como el que hoy tratamos de hacer. Gracias, Víctor. Bueno, Néstor, contigo cerramos. sí, sí, tres cositas quería contestarle a Víctor, muy corta. Él habla del genocidio kurdo. Bueno, gran parte de la responsabilidad del genocidio de los arameos parlantes hablan del Seifo, fueron la dirigencia kurda, ¿no? De los que murieron por allá por el 1915 y en el cierre del siglo XIX. Fueron los dirigentes kurdos. Eh, Habla de las armas químicas, sí, pero el gobierno iraquí gaseó en defensa de su soberanía, pero también gasearon ellos, los que pretendían ocupar el territorio iraquí, cuando el mismo Saddam Hussein le dijo a Khomeini, juntemos los ejércitos y vayamos a liberar a Jerusalén. O Yasser Arafat le había dicho en su momento a Khomeini, padre, la liberación de Jerusalén no pasa por tomar Pau. Digo como para que quede claro. Por otro lado, Siria apoyó efectivamente en los 8 años de guerra
al régimen teocrático persa, ¿eh? No nos olvidemos de eso, ¿no? Todos los países árabes estaban en contra. Y Muammar Gaddafi tenía una posición bastante ambigua en esos 8 años. Seguimos. Estamos hablando ahora ya, porque Víctor habla de las armas. Mire, el embajador palestino que teníamos hace unos años acá en Argentina me decía, ¿sabe lo que nos da, qué armamento nos da Irán? Cañita voladora, me decía. Víctor habla de los misiles, ¿no? Bueno, Irán arrojó 300 misiles a Israel, no impactó ninguno fue efectivo. 2 jóvenes en una Amalía Tehariyat, 2 fedai, 2 fedayines, bajaron en Jaffa y se cargaron a 2 israelíes. Digo, ¿no? Para ver la efectividad en el terreno, en el combate. Los hutíes creo que más benefician al estado de tensión que necesita la teocracia persa en la región de Bab el-Mandeb, en la entrada del Mar Rojo, que digamos, exclusivamente para los derechos o la estrategia de los palestinos. Y cuando hablamos de América Latina, claro, estamos muy lejos de lo que fue en su momento la UNASUR, en un proyecto de integración importante con una proyección intercontinental. Recordemos el ASPA, América del Sur, países árabes, o el ASA, América del Sur, África, que fueron iniciativas muy buenas desde la región, desde el continente, en un acercamiento genuino con el mundo árabe. Hoy estamos realmente en una situación muy difícil, sobre todo, como vos los está indicando, Pablo, cuando tenemos algunos gobiernos retardatarios, como es el caso del que gobierna la Argentina, o cuando los sectores realmente revolucionarios, progresistas, se pelean por pequeñeces, como ocurre en Bolivia, o por ahí también el criticado Boric en sus posiciones bastante tibias, ¿no? Estamos en una situación bastante difícil y yo creo que esta situación en América Latina, en el marco regional, ayuda muy poco, ayuda a lo que tiene que ver con una política desde lo humanitario en estos casos tan difíciles a una verdadera integración. Bueno, ayer hubo una reunión entre el Mercosur, sectores del Mercosur con la Comunidad Económica Europea y bueno, ya ahí plantearon las diferencias, ¿no? Es decir, el gobierno argentino en su posición liberal plantea, es decir, rompiendo la hegemonía, rompiendo el bloque, plantea una cuestión realmente delirante, de buscar otro socio, y una situación que finalmente perjudica el avance en bloque de la región, para estos temas que tengan que ver con lo económico, lo político, lo cultural, etc. Gracias. Muchas gracias, Néstor, Víctor. Quiero comprometerles para en un par de meses volver a juntarnos y hacer una suerte de balance. No podemos predecir que en un par de meses la situación se solucione ni cambie sustancialmente. Este conflicto lleva ya unos cuantos lustros, pero sí nos gustaría volver a encontrarnos y hacer un ejercicio similar de análisis y de reflexión. Vamos a concluir entonces este seminario web y sin antes reiterar nuestro agradecimiento a ustedes y a todos los estudiantes y amigos que han participado en esta jornada.